El arte de Goya puede ser considerado paralelo y por momentos cercano y por momentos lejano al arte de sus contemporáneos. Por ejemplo, Jacques-Louis David, ambos muy longevos, uno desde Francia y el otro desde España, vivieron acontecimientos políticos sociales muy similares. Lo cierto es que también entre sus contemporáneos estaban los llamados visionarios y vemos que podría haber algunos puntos de conexión. Hoy vamos a tratar de dilucidar cuáles son y también pensar por qué Goya excede a todo esto. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. Hoy seguimos con los temas potentes. No podía hacerse esperar mucho más esta entrada en la medida que hicimos 2 capítulos sobre los visionarios y todo el tiempo parecía Goya, ¿no? Ahí flotando en el ambiente. Motivo por el cual tenemos mucho para charlar hoy, así que vamos a entrar primero a un punteo. ¿Qué es lo que pueden esperar de este video? Vamos a hablar de Goya, como muy probablemente era el título de este video, en relación a los visionarios. ¿Por qué lo digo así en cámara lenta? Porque esta entrada no pretende recuperar toda la obra de Goya, no pretende ser una biográfica de Goya, no pretende entrar a hacer un análisis en profundidad de toda la producción de Goya. De hecho, como muestra, alcanza que en este canal hablamos de Goya en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones hablamos de un solo cuadro. La densidad temática, formal, que imprime Goya a sus obras hace que uno no las pueda pasar así nomás. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es puntear a obras de Goya que nos sirva para conectar con el arte de los visionarios y poder problematizar si realmente podemos meter a Goya en esta bolsa o no. Hechas las aclaraciones, me queda recomendar algunas cosas. Primero, el primer video que hicimos sobre Goya fue sobre una obra que en algún punto podría tener un tema de conexión con los visionarios, que fue Vuelo de Brujas. Y les recomiendo ese video, que es bastante cortito, porque hacemos como una introducción de todas las entradas analíticas posibles que hay a Goya. Por el tipo de obra, por su temática, por el momento o el estilo artístico que recorre, rococó, neoclasicismo, romanticismo. La segunda es la familia de Carlos IV, que hoy también la vamos a traer acá a colación de una mención, en donde hacemos un análisis muy detallado de qué pasa con Goya en este tipo de retrato formal, de aparato. Y problematizamos un poco su coqueteo con el anti-rococó. Y por otro lado, sin ninguna duda, recomendarles que vean el capítulo de Blake y de Fuseli, porque, bueno, vienen a cuenta de lo que vamos a hablar hoy. Rápidamente, aún así, para que nadie se quede afuera de esta entrada, vamos a pensar 2 cositas respecto de Goya. Dice Rosenblum, ¿no?, en su Historia del Arte del siglo XIX, Goya se formó en un rococó provinciano. Si no hubiese sido un genio, no hubiese llegado probablemente mucho más lejos que alguna pequeña producción regional. Sin embargo, Goya rápidamente empieza a explorar, por un lado, el mundo que le iba a dar sustento, es decir, pintar para, y en ese orden buscar comitentes adecuados, pero también empieza a explorar a su vez mundos interiores. Goya es uno de esos artistas, como lo fue Rembrandt en algún momento, que también pintaba para sí mismo, algo bastante extraño. Y Goya lo hace de una manera bastante especial. Él hace sus dibujos, sus pinturas, registra anotaciones, comenta lo que ve. Y lo interesante de esto, y ya vamos encontrando un puntito, es que estos comentarios pueden ser reales o imaginarios, y que acompañan a modo de iluminación a las imágenes. Y uno dirá, ¿por qué se da todo esto en este momento? Ya lo vamos a ampliar, pero lo cierto es que, bueno, a Goya le toca vivir una etapa muy decadente, ¿no? Los vaivenes de la monarquía, primero muy aferrada al antiguo régimen, luego las tropas napoleónicas, luego la restauración, momentos convulsos en el que era muy difícil saber de qué lado estaba parado uno, ¿no? Lo cierto es que, para empezar a hablar de las influencias, así como lo hicimos con Blake y con Fuseli, Goya, después de formarse en su Zaragoza natal, por supuesto, pasa por Madrid y viaja a Italia. No hay un gran registro de este momento de él, pero sí se cree que por lo menos estuvo 7 meses en Roma estudiando estatuaria clásica y que se sintió muy atraído por maestros como Guido Reni y
Dominichino. Él retorna a Zaragoza y es convocado en Madrid ni más ni menos que por Rafael Mengs. Neoclásicos entre los neoclásicos. Conecten con Fuseli, ¿eh? En ese momento, para trabajar en la Real Fábrica de Tapices, ahí Goya hace toda esta serie de tapices que es magnífica, que no viene al caso al día de hoy. Pero bueno, el punto es que le empieza a ir bien y empieza a tener comitentes importantes. Aún así, cuando uno empieza a ver los resultados de estos tapices, ve que hay cierto chiaroscuro potente, aparece ese gran maestro, ¿no? Admirado de Goya, que será Velázquez. Aparece también este coqueteo, decía yo, con el antirrococó de Hogarth, con esa cosa irónica a veces de las imágenes que se muestran. Pero para resumir la idea, podemos decir que Goya es un artista exitosísimo. Hacia la década de 1780, tenía a los comitentes que todo el mundo deseaba. El rey y la reina. Es nombrado pintor de cámara, de hecho, de Carlos IV. Ingresa a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Ingresa a la Real Sociedad Aragonesa. Es amigo de Florida Branca, de los Osuna, a quien le encargarán una cantidad de obras impactante. De Jovellanos, ¿no? Todos los nuevos ilustrados. Y en este mismo momento en el que Goya está alcanzando la gloria, la Revolución Francesa. Ya venían noticias turbulentas de tiempo antes, ¿no? Entonces, vamos a ver ya mismo una primera obra que me parece que empieza a conectar con el arte de los visionarios. San Francisco de Borja y El moribundo impenitente de 1788. Una obra encargada por los Osuna, de hecho, para su capilla en la Catedral de Valencia. San Francisco por el tema del patrono, ¿no? ¿Qué es lo que representa Goya acá? Bueno, uno de los milagros más famosos de San Francisco de Borja, que relata que fue llevado ante un moribundo, un señor, que había rechazado la extrema unción. Y Francisco de Borja se pone a rezar, agita el crucifijo y de repente se queda pasmado a ver que el Cristo de la imagen arroja sangre sobre la herida del pecador. Simbólicamente estaría, ¿no?, lavando sus culpas. Se supone que muere igual maldiciendo, ¿no? Y de hecho al costado hay unos seres, demonios, unos seres grotescos, que esperan para llevarse el alma. Goya toma este relato y nos presenta el momento ¿no? El momento más álgido, en donde él imagina cómo serían estos demonios y muestra cómo acosan a supuesto arrepentido o a medio camino arrepentido moribundo, que en manos de Goya se transforma casi en una escena de rito vudú, ¿no?, para algunos especialistas que analizan esta obra. De hecho, la propia imagen del moribundo es fuerte, es aterradora, está agonizando, está entumecido, ya está pálido, es un poco choqueante. Y los demonios, ¿no?, rondan ahí oscuros, a medio camino entre la pesadilla, lo monstruoso, lo obsesivo, las criaturas nocturnas, que van de a poco, uno diría, oscureciendo la mentalidad de Goya también, la visión de Goya. Hay algo que ya podemos palpar acá en Goya, que va por un camino distinto de ese rococó tan amable que ponía él en muchos de sus retratos para sus comitentes. De hecho, algo que a mí me llama mucho la atención, y por supuesto algunos lo señalan también, es que Francisco de Borja se supone que está del lado de Dios, se supone que está exorcizando de alguna manera, y sin embargo se ve tan pálido, se ve casi endeble, débil, aterrado. Hay una mirada de Goya acá respecto de la religión, de lo que aporta la religión. Mismo la luz que hay, claroscuro tan potente, la aureola, ¿no?, pequeña, media apagada. Parece como que las fuerzas de la oscuridad tendrían más potencia. Y cito a Rosenblum sobre esto. Resulta ya tan fácil establecer qué aspectos de la mente humana tuvieron un influjo más fuerte sobre Goya, como entender el gran ataque que supone una pintura semejante contra los píos milagros de la imaginería cristiana precedente. ¿Qué tenemos en esta pieza? Bueno, una cosa media arraigada entre el folclore, la creencia en los demonios, la idea de la posesión demoníaca, esa cosa medio del pueblo y también de las clases altas que coqueteaban, ¿no?, con cierta idea del espiritismo, todo sazonado con un poco de religión, y más aún en España, religión católica. Y Goya poniéndonos una suerte de teatro a través del cual podemos ver esta escena que va a camino entre
supuestamente la recuperación de un milagro cristiano y lo grotesco. Y entonces vamos a acercarnos a una idea del romanticismo, del simbolismo y de los visionarios para empezar a conectar a Goya con el siglo XVIII y con la imaginación. Subtítulo. Dice Smith, ¿no? El romanticismo representa una crisis que se empieza a palpar con los visionarios o prerrománticos, crisis que tendrá una explosión en el romanticismo y en todas sus facetas, dijimos que no es lo mismo, en toda Europa y que incluso impactará en el simbolismo como un derivado de todo esto, ¿no? Eso que él recupera como un desplazamiento de la conciencia. ¿Un desplazamiento de la conciencia respecto de qué? Respecto de la razón. Sabemos que los visionarios se pelean bastante con la razón, ¿no? Dijimos, la razón ya no va a resolver todos los problemas. Están pasando cosas horribles acá. No podemos solamente aferrarnos a las ideas ilustradas. Y habíamos recuperado a Bodmer cuando en 1741 hablaba de la importancia de la imaginación. La imaginación como aquello que incluso era más potente que la magia y que traía ante nosotros o hacía real aquello que era irreal, aquello que no existía. Entonces podíamos leer, podíamos ver, podíamos escuchar nuevas creaciones. Esto es algo que en la mentalidad diosochesca está muy presente, mucho más de lo que nosotros creemos. A ver, pensemos en los grabados de Piranesi, esas cárceles extrañas, con escaleras que van o no van a ningún lado, ¿no? Piranesi hace una serie de aguas fuertes sobre las prisiones, las publica, miren ustedes, 1745. Y de alguna manera también lo tenemos que poner aquí como un precursor de la mirada romántica del siglo XIX. A ver, las prisiones de Piranesi no son algo extraño, pertenecen a un género muy arraigado en Italia. Pertenecen a los caprichos. Nosotros hemos hablado aquí de las vedutes y los capricci cuando hablamos de Canaletto. En el caso de Piranesi, el capricho no solo es una vista compuesta, como en el caso de Canaletto, sino que se transmuta en arquitecturas imaginadas. Pero el capricho también tenía otros antecedentes en el ámbito de la pintura. Y los escucho. Tienen que estar pensando en Giorgione en este momento. Nos vamos al manierismo. Paisajes extraños, gente que no sabemos muy bien qué hace ahí. La Tempestad para esto es el ejemplo clave. ¿Y quién conecta con Giorgione estas imágenes tan extrañas, casi oníricas? Tiepolo. Tiepolo, contemporáneo de Piranesi, empieza a desarrollar una serie de estampas que se llaman los caprichos, los capricci, y los Scherzi di Fantasia. Noten ustedes el nombre. ¿Y por qué nos importan estas obras de Tiepolo? Pues miremosla. Él empieza a desarrollar ciertas ideas de fantasía que conectan con la realidad. Por ejemplo esta, la serpiente ardiendo en un altar. ¿Qué vemos? Dos ancianos y uno más joven observan una serpiente ardiendo en un altar. Detrás de ellos un niño empuñando una espada. Abajo a la izquierda una mujer sentada, sosteniendo una antorcha. Extraño. O un cráneo humano y una tibia ardiendo en un altar. Nuevamente, ¿no? Un soldado sentado, señalando con la mano izquierda. Un mago de pie, un hombre barbudo y una bacante que están mirando al altar. ¿No les suena esto a Goya? Pues bien, ¿saben qué? Tiepolo pasó sus últimos años de vida en España, trabajando para la corte. ¿Y saben quién estaba ahí? Un jovencito recién convocado, Francisco de Goya. Me van siguiendo, ¿no? Así como con Blake y con Fuseli pudimos también hacer un recorrido de influencias y temáticas, vemos que en Goya este camino de los mundos alternativos también tiene de dónde tomar. Tanto Tiepolo como Goya hacen sus grabados para dar rienda suelta en algún punto a su fantasía personal. Y acá conecta Goya con los visionarios. A menudo esa fantasía personal es terrorífica. Recupera un entorno casi anómico, desde la ignorancia del antiguo régimen y el pueblo hasta las barbaridades de la invasión napoleónica y su excusa de la Ilustración, desde pedir la restauración monárquica hasta las luchas intestinas que todo esto llevó. Entonces, estos horrores reales, imaginados y conectados
tienen su camino y su desarrollo a través de las obras de Goya, por ejemplo, como los caprichos. Motivo por el cual vamos a entrar al capricho de Goya, que nos va a servir de eje para todas las obras que vamos a ver ahora. Y me refiero a lo que aparece en el capricho número 43. Quizás el más conocido. Sí, el sueño de la razón produce monstruos. Los caprichos aparecen en 1799. Nosotros vamos a usar esta estampa 43 para ir y venir en el tiempo en la producción de Goya, porque no es la única que vamos a ver, por supuesto. ¿Y qué es lo que interesa de acá? Primero que iba a ser la tapa, ¿no? Luego Goya hace un autorretrato para la tapa. Autorretrato en el que él aparece, ¿no? Como alguien próspero, inteligente, de mirada afilada y sagaz, pero me voy al capricho 43 para no irme por las ramas. Goya tiene que dar explicaciones sobre este capricho, ¿no? Hay distintas explicaciones. En una de estas dice: el autor soñando, su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar en esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad. Uno podría pensar, ¿no?, que partimos del capricho 1 de un Goya autorretratado y seguro a 1.43 en el que, bueno, ya la cosa se viene complicando. Cuando uno piensa en este capricho, se imagina, ¿no?, un Goya ahí muy ilustrado, muy afrancesado, muy al calor de las ideas de la ilustración, ¿no?, muy abogando por desterrar la ignorancia. Sin embargo, uno empieza a ver aquí un artista que aparece recostado, melancólico, temeroso, inseguro, inestable. Nos habla la postura más allá de lo que diga la letra. De alguna manera empiezan los presagios, ¿no?, a poblar la atmósfera del grabado de Goya hasta oscurecerla. El artista que estamos viendo, que descansa sobre la cabeza y los brazos, sobre un pedestal, es acompañado por un gato como símbolo predatorio de la noche. Y además está rodeado por unas lechuzas bastante burlonas, símbolo de la locura en este caso, y murciélagos, símbolo de la ignorancia. La diagonal que forma el cuerpo y las piernas cruzadas de Goya apuntan a un lince tumbado, otra criatura de la noche. Lince que observa la pose y las manos del artista. Lince que está vigilante contra los monstruos de la codicia y de la estupidez. ¿Se acuerdan de Fuseli? ¿Se acuerdan de su grabado, de este artista tan impotente en el caso de Fuseli ante la antigüedad? Bueno, acá se empieza a perfilar algo así. ¿Qué es lo que conecta las dos obras? Por supuesto, son temas distintos, pero de alguna manera conecta la idea del artista que reflexiona ante lo que pasa en el mundo y trata de luchar contra los monstruos que se vienen encima. A fines de la década de los 80 y más aún en la década de los 90, ya vamos a ir recuperando cosas que nos dan pautas, Goya cambia. Quizás decir cambia es un poco drástico, diría yo que acentúa más una de sus partes. De esta época tenemos el fuego, de 1793. Da la sensación de que hacia 1790 Goya ya estaba mucho más ansioso por empezar a explorar las potencialidades irracionales del animal humano, no de la razón humana. Una búsqueda interior, ¿no?, que de alguna manera lo lleva a una lucha que tiene que ver y conecta bastante con su enfermedad. Ya vamos a recuperar este episodio. Vemos cómo, incluso cuando él se empieza a quedar sordo en 1792, empieza a alternar sus muchos encargos oficiales y exitosos, este Goya radiante, con cuadros, ideas, que muchas veces son tomadas de la realidad, pero que también responden a una imaginación febril. El fuego está entre estos para mí. Porque, ¿qué es lo que vemos? Bueno, primero vemos brochazos rápidos y atrevidos, ¿no?, cual Fragonard en modo rococó full. Pero en realidad la escena es una escena de terror, es oscura y es un terror además comunal, es algo que sucede a un pueblo. Se supone que está inspirada en hechos contemporáneos, ¿no?, como muchas pinturas francesas y británicas del siglo XVIII. Si están pensando en Fuseli y si están pensando en Blake, por sobre todas las cosas,
ni hablar. Esto estaría describiendo el incendio del Teatro Coliseo de Zaragoza de 1778. También puede empezar en Turner, ¿no? Ahora que estoy pensando en incendios. Uno pensaría, ¿por qué Goya recupera esto y transforma esas luces azuladas, esas sombras en una suerte de fantasía de histeria colectiva? Movimientos desesperados, nubes de humo negro, ¿no? Que invaden el espacio, porque al fin y al cabo creemos que está inspirado en eso. Pero no sabemos, no hay una identificación tampoco del lugar. Ya no tenemos el optimismo del estilo rococó. Esto es una pesadilla iluminada, como lo definen algunos, ¿no? Sin ninguna duda, digamos, esta desgracia civil, este incendio que se dio, es secundario. Está claro que Goya acá está tratando de crear una imagen apocalíptica del pánico, de un mundo en el que el orden y la razón han cedido ante el caos y el miedo. De hecho, esta obra conecta con una que está aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en donde lo mismo, ¿no? Escenas de llamas, oscuridad. Se las voy a pasar por acá y quienes viven en Buenos Aires o nos vienen a visitar, les recomiendo que vayan a ver la salita que hay dedicada a Goya, que es una joya. En la obra de Buenos Aires es el incendio de un hospital, pero Goya recuperando toda esta cosa dramática, toda esta cosa apocalíptica. ¿Qué otra cosa está sucediendo por este momento? 1793. España y Francia entran en guerra. De un lado lo tenemos a Jacques-Louis David, ¿no? Y de este lado lo tenemos a Francisco de Goya. Las capas españolas ilustradas que propugnaban por la ilustración, Goya, por ejemplo, que de alguna manera decían, che, Francia está a la vanguardia, cuando estalla esta guerra, quedan como en un, me imagino yo, ¿no? Esa sensación de sinsabor, de esto es lo que quería, pero no lo quería de esta manera. Y además de todo eso, Goya está a punto de morir. Padece una grave enfermedad de la cual se recupera, avanza la sordera y él queda como un hombre inseguro, mentalmente inestable y sordo para el resto de sus días. Quería recuperar justamente en estas semanas, ¿no? Antes que se declara la guerra y Goya está enfermo, un testimonio. En 1793, Martínez y Zapater, amigos de Goya, se escriben, ¿no? Acerca de la situación del artista y uno le dice al otro, el ruido en la cabeza y la sordera no han mejorado, pero su visión es mucho mejor y ya no sufre los desórdenes que le hicieron perder el equilibrio. Goya salió muy maltrecho de todo esto. Muchos marcan en este hito el cambio rotundo donde ya Goya no tiene nada que ver con el rococó y entra en un camino absolutamente potenciado respecto de lo que venimos hablando. A la vez de que los acontecimientos políticos sociales claramente no colaboraban en nada. Quiero citarles algo. Goya, nacido del pueblo, pero ahora inextricablemente vinculado a los ilustrados, fue testigo y representante de este paroxismo de esquizofrenia y violencia en que se sumió la nación. Esta invasión francesa a España, que de alguna manera, no la invasión ni la guerra por supuesto, pero sí era algo deseado en términos de invasión de idea por los ilustrados españoles, se terminó convirtiendo en una pesadilla. Y lo que termina despertando es en el pueblo español, bueno, los nacionalismos, ¿no? Napoleón fue el gran inicio de todos los nacionalismos en todos los lugares que invadió, ¿no? Por supuesto. Esto de mejor malo conocido, ¿no? Como se dice en el barrio, bueno. De alguna manera, la España, que ya de por sí venía bastante atrasada en muchos aspectos, termina retrocediendo más aún, ¿no? Se vuelve más conservadora, más nacionalista. Y al identificar, por supuesto, el enemigo en el francés, identifican también el enemigo en la Ilustración. La España del nacionalismo estaba en guerra con la Ilustración y el Corral de los Locos. Esta obra de 1793, tema al que Goya va a volver y lo vamos a recuperar más adelante, es muy interesante, porque acá vemos también cómo conecta con su tiempo. Estas son partes de un grupito de obras que hizo Goya, de las cuales yo traje, por supuesto, este Corral de los Locos, y para quienes estudian en profundidad la obra de Goya, es la que marca el cambio, ¿no? El cambio en el arte de Goya. Oscura, dramática, aterradora. La nueva visión de Goya, bueno, está muy lejos, ¿no? Del refinamiento y del ingenio del rococó y de la búsqueda de la Ilustración francesa. Goya ya no representa solamente el mundo del carnaval, de la fantasía, sino que se empieza a meter más fuertemente
con lo popular en términos casi de pesadilla. El corral no es una representación teatral u operística de la locura, como, no sé, los grabados de Piranesi en las cárceles. Tampoco es la locura del libertino, ¿no?, que hemos visto acá en Hogarth, irónica, sagaz. Acá Goya está apuntando a otra cosa. Es una visión horrible de la soledad, del miedo, de la enfermedad mental, de cómo la enfermedad mental te aliena socialmente y cómo eso repercute y genera una anomia social. Lo que ocupa el primer plano, un patio cerrado, pesados bloques de mampostería, una puerta de hierro en la parte posterior y pacientes, ¿no? Una cantidad de pacientes, un solo guarda, todos sentados, miran fijamente. Tienen distintas actitudes, imploran, hacen muecas, luchan, se disciplinan a sí mismos. Goya dirá de esta pieza en una carta que mandó a Bernardo Iriarte el 7 de enero de 1794, un corral de locos y dos que están luchando desnudos con el que los cuida cascándoles y otros con los sacos, es asunto que he presenciado en Zaragoza. La luz que ilumina la parte alta de la escena y la que entra por la ventana con las rejas, ¿no?, se encuentran con ese fondo que va desdibujando los contornos. Eso da como una visión unitaria del espacio. Se hace difícil reconstruir un poco lo que sucede, ¿no?, entre esos muros. Un espacio tenebroso, indefinido, un espacio en el que se encuentra la enfermedad mental. Goya acá también testimonia, ¿no?, lo que ve, un poco lo que siente y también lo que sucede con la situación de los enfermos mentales. ¿Están pensando en Géricault? Está muy bien. Goya coincide, así como Géricault, y en ese momento, en pensar y analizar todo lo que estaba circulando, ¿no? Y era el tratamiento de la demencia, de la enfermedad mental, algo que también cuando hablamos de Géricault recuperamos en los estudios de Foucault. Este corral de los locos, bueno, nos da una sensación de opresión, ¿no? Porque acá no es un retrato como en el caso de Géricault, en donde uno puede observar la mente ida, sino es esa dinámica que se daba en estos espacios tan cruel y tan chocante, ya para una visión ilustrada también. Y, ¿no?, la creciente ambivalencia de Goya hacia la ilustración y hacia la atracción de esa España todavía oscura en muchos aspectos. De esta misma fecha vemos cómo Goya va avanzando y también cómo, en este caso, fue un pedido, ¿no?, cómo algunas capas ilustradas van pensando en algunas cosas. El aquelarre. Traje esta como ejemplo de lo que vamos a ver, por supuesto. Estas obras ameritan mucho más despliegue. Como ya les dije, nosotros hablamos de una de ellas, de este set que fue Vuelo de Brujas. ¿Por qué el aquelarre es interesante? Como parte de un grupo, ya dije, de 6 cuadros, lo que Goya está abordando acá es el tema de la brujería. Esto fue un encargo de los duques de Osuna. ¿Cómo aborda ese tema? En este caso, bueno, nos pone en el centro un macho cabrío rodeado por brujas, jóvenes y viejas. ¿Qué está haciendo este macho cabrío? Bueno, está realizando un servicio religioso, ¿no? Tiene las pezuñas levantadas mientras recibe ofrendas de niños vivos de parte de las 2 brujas situadas a la derecha y de niños muertos de parte de las brujas de la izquierda. El entorno está dado por una luna creciente en la zona superior izquierda que deja caer un manto de luz potente, fosforescente, sobre todo el paisaje que está en este espacio. Completa todo esto las siluetas oscuras, esas que vemos ahí, detrás del paisaje, apenas iluminadas, que son murciélagos. Murciélagos, digo, que están volando en círculos. Quienes estudiaron este cuadro, no vamos a entrar bien en profundidad, dicen que, bueno, tiene basamento en ciertas fuentes populares, que sobre el tema eran bastante abundantes, sobre todo en el siglo XVII, y mencionan lo dicho sobre la brujería por Moratín, en una sátira que justamente había hecho un siglo y pico antes. Lo que más impactaba en el folclore popular, por supuesto, era la asociación de la brujería con la libertad sexual femenina, ¿no? De ahí este cabrón. La condena del desenfreno sexual, de la corrupción que nos presenta este aquelarre como parte de otras obras, también la podemos encontrar en sus caprichos. Volvemos a los caprichos. ¿Por qué es importante? Porque esto que parece crítico, pero también risueño en algún punto, en los cuadros que hizo para los duques de Osuna, ya en los caprichos se vuelve algo siniestro, oscuro, complejo.
rencoroso. El 6 de febrero de 1799 apareció en el Diario de Madrid la siguiente noticia, anunciando la publicación de una colección de aguafuertes sobre temas extravagantes, inventados y grabados por Francisco de Goya. El autor está convencido de que la crítica de los errores y vicios humanos, aunque parece reservada a la oratoria y la poesía, puede ser igualmente objeto de la pintura. Como temas apropiados a su obra, ha elegido entre las multitudes de estupideces y errores comunes en cualquier sociedad civil, y entre las ofuscaciones y mentiras condonadas por la costumbre, la ignorancia o el interés propio, aquellos que ha juzgado más adecuados para proveer material para la ridiculización y al mismo tiempo ejercitar la imaginación del autor. Parece que está claro aquí, incluso uno viendo Los Caprichos lo entiende, más allá de que Goya después un poco se corre de esto. Bueno, nada, tampoco la estaba pasando muy bien. Decía yo, parece patente que lo que se busca es de alguna manera ridiculizar, exponer ante los propios ojos el atraso de la España moderna. Este Goya, que en las décadas de los 90 ya había alcanzado el éxito y se movía en las mejores esferas, empieza a ceder, a perder incluso comitentes en algún punto, pero su foco va por otro lado. En ese sentido, el sueño de la razón, la plancha 43 que ya vimos, abre todo un camino a presentar planchas con una serie de críticas en las que no queda nadie afuera. Lujuria, locura, ignorancia sazonada con demonios, con brujas, y ya no sabemos si Goya se está peleando con el pueblo, probablemente no, sino con las capas que deberían ser ilustradas. Este es un momento en el que algunos artistas, sobre todo los más brillantes y sensibles de su tiempo, como Goya, realmente se vieron exigidos, tanto mental como creativamente, imaginativamente, hasta diría yo físicamente, a encontrarle un sentido a todo lo que se estaba viviendo. Y era todo tan decadente que parecía que el único espacio que había era la crítica, ¿no? Entonces, linda maestra, el capricho número 68. El sueño de la razón tenía que pagar un precio, ¿no? Si ya la razón no alcanza, tenemos que apelar a la imaginación, y la imaginación va acompañada de la pesadilla. La ciencia termina resucitando la ignorancia. Y la misma razón, por supuesto, engendra monstruos. Y que viene el coco. De alguna manera Goya acá un poco se burla de la manera en que muchas madres amenazan, ¿no?, a los niños que no se portan bien con la venida del coco. Pero también Goya nos menciona acá que esto es una mala educación. O sea, la educación de enseñar a través del miedo, más que este niño, por ejemplo, respete la autoridad de la madre o del padre. Es decir, enseñarle a los niños que le tengan miedo a algo que no existe, a una fantasía. Lo más loco de todo esto, que un poco Goya nos deja traducir, no sé, casi como que hasta la madre cree en el coco, ¿no? Porque la madre parece un toque horrorizada, digamos, más que divertida con la idea de que aparece este coco con la sábana blanca. Justamente, ¿no? Este coco que con esa sábana parece fantasmal y amenazante, parece gigante, genera un contraste muy brusco y de alguna manera ilumina todo lo que está sobre un escenario nocturno, no especificado, típico de Goya. En ese sentido explora el aguafuerte de Goya de una manera increíble, ¿no? Cómo produce esas intensidades de oscuridad y luz entre, por supuesto, el negro y el blanco, ¿no? Valores absolutamente extremos en sus obras. Y me interesaba acá, aunque sea un minuto, mencionar en paralelo lo que estaba pasando en este Goya exitoso, porque este es el momento en el que pinta La familia de Carlos IV, una obra que al día de hoy, como ya lo hablamos en su momento, genera mucho debate. ¿Qué estaba haciendo Goya con ese retrato? Algunos dicen, esto es la imagen del derrumbamiento de los ideales monárquicos expresados en Carlos IV y su familia. Estamos ya ahí cerquita al 1800, ¿no? Goya anunciaría acá un nuevo mundo terrenal, destruyendo o mostrando la decadencia del viejo mundo, ironizando. Otros dicen, no, ¿cómo va a ironizar Goya? No los ridiculizó. Si a los reyes les encantó y aceptaron el cuadro. Es cierto que después no tuvo más encargos, ¿eh? Y a partir de 1801, las fuentes de mecenazgo de Goya empiezan a decaer, pero barranca abajo. Goya no parece ya demostrar
en estos retratos ni en las obras que le están encargando su maestría pictórica. Ya no es ese Goya prerevolucionario. Ya no quiero demostrar que soy grosso. Estoy en otra. Estamos en plena decadencia. Hay que pintar otra cosa. Hecho que nos lleva a los desastres de la guerra. En los desastres de la guerra, Goya expone de una manera tan radical que ni en los caprichos se ve algo así. Ya no están ni los manicomios, ya no está la superchería. Está la realidad mucho más oscura de lo que uno puede imaginar. Goya deja en los desastres de la guerra, en algún punto, de explorar la cosa más imaginativa, más irracional, porque lo irracional es lo que tiene adelante. Ahí se aleja un poquito, ¿no?, de los visionarios. De hecho, quiero citar: antes de 1808, estas extrañas exploraciones de lo irracional o lo bárbaro pudieron tal vez considerarse como excentricidades privadas, que eran propias solamente de un mundo nocturno de sueños y fantasías sádicas. Pero después de esta fecha, estas imágenes podían ser vistas casi como profecías de horrorosas verdades públicas, ya que entre 1808 y 1814, España fue ocupada por fuerzas napoleónicas y mediante una apasionada lucha de guerrillas mantuvo una sangrienta resistencia frente al invasor extranjero. Esto es lo que se propuso registrar Goya. ¿Cuál cronista? No sé si le aplica directamente. Junto al 2 y 3 de mayo, obras que hará después, ¿no?, de que obviamente es expulsado el rey José y vuelve el periodo de la Restauración, de alguna manera serán cierto testimonio del nacionalismo patriótico de España. Muy debatido todo esto, ¿eh? Pero quiero que nos centremos en los desastres de la guerra para ver algunas planchas. Hay muchísimas, ¿no? Son 82 planchas. Yo hice una selección de algunos que me parecían interesantes para recuperar. Por supuesto, no hay acá una resolución heroica, no hay algo digno de alabar, ya sea cuando muestra lo que hacen los franceses o cuando muestra lo que hacen los españoles. Es simplemente horror y brutalidad de la guerra. Podría ser cualquier bando el que Goya reflejó aquí. Las obras estas habitualmente se dividen como en 3 grupos: las que tienen que ver con las víctimas de los horrores de la guerra, que van de la plancha 2 a la 47, el hambre, la muerte y los enterramientos, que van de la 48 a la 64, y los caprichos enfáticos, de la 65 a la 80. Yo traje un poco de cada. De hecho, lo primero que vamos a ver es los desastres 26, 28 y 29. El 26 no se puede mirar. Sin ninguna duda fue un modelo para los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no?, donde se muestra a los franceses masacrando sin compasión, ¿no?, al pueblo español. Hombres, mujeres, niños que se arrastran, que suplican, que fueron arrastrados a una cueva para ser fusilados. Los desastres 28 y 29, ¿no?, que vuelven a invertir la polaridad del horror y muestran al pueblo torturando y matando a una víctima aislada, a un burgués que, quién sabe, quizás lo identificaron como un afrancesado, como un traidor a España. Es decir, la turba popular, ¿no?, la ira de la ignorancia, y se van sumando horrores, ¿no?, uno tras otro. De hecho, el 29 es el mismo esquema, ¿no?, lo merecía. El 71, contra el bien general, a mí me parece súper interesante porque acá volvemos un poco a la idea de fantasía y a la cosa híbrida, ¿no? Tenemos en lo alto de un montículo una muchedumbre de pequeños personajes que expresan cierta veneración a un anciano extraño, contrahecho, medio arruinado, que tiene unas orejas de murciélago, ¿no?, de alas de murciélago. Y los pies, vean ustedes, ¿no?, tienen como garras en las uñas. ¿Sobre qué está apoyado? Sobre una esfera terrestre. Y está con el dedo índice marcando algo a modo de advertencia. Es una imagen profundamente extraña. Acá Goya vuelve, ¿no?, un poco a la fantasía, deja todo eso de lo que no se puede ver, el horror, y apela de nuevo a la creatividad. Parece hasta anacrónica, como si estuviera leyendo leyes del pasado, quizás haciendo referencia a la restauración fernandina. Luego, Capricho 79, Murió la verdad, ya en este orden, ¿no?, se pone nuevamente un poco más poético. Una figura femenina con los pechos descubiertos está tirada en el suelo. Podría ser la alegoría de la verdad, muy probablemente. De ella, de hecho, parten rayos de luz.
rodeada de varias personas que están asistiendo a su entierro, ¿no? Un obispo oficia la ceremonia y unos monjes con palas están dispuestos para sepultarla. Y el 80, la que sigue, ¿no? ¿Resucitará?, se pregunta Goya. Esta mujer resplandeciente que vimos en el grabado 79, donde había muerto la verdad, está ahora de nuevo yaciendo en primer término en la estampa. Vemos cómo aparece hacia la derecha un personaje que parece medio un animal, tiene como rasgos felinos, también se podría tratar de un perro. Bueno, la iconografía goyesca, esto va y viene, ¿no?, con el tema de la avaricia. Atrás aparecen muchas figuras, cual vampiros, oscuras. Todas se preparan con una actitud amenazante para despertar a esta señora, que es la protagonista, ¿no?, que está delante de nosotros. Algunos relacionan este grabado, bueno, con las dudas que está planteando Goya sobre la supuesta constitución que se iba a volver a implantar. Este era, como ya dijimos, un momento de vaivenes políticos y su obra no deja de estar conectado con esto. Y a partir un poco de esto, Goya retoma, ¿no?, como que va hacia la realidad y vuelve hacia la fantasía, una serie de obras en donde ya apela casi a lo simbólico directamente, ¿no? Muchos marcan un hito en esto, por ejemplo, con El Coloso. El Coloso es una obra que ha sido súper discutida. Si les gustaría que hagamos una entrada al respecto, sería muy interesante. Fue muy discutida la teoría de Goya. Hoy por hoy el Museo del Prado dice seguidor de Goya. Hay muchos intelectuales y estudiosos del arte que no están de acuerdo con lo que en su momento dijo Manuel Amena y sus estudios, y dicen, como Valeriano Bozal, por ejemplo, que dicen, esto es Goya. No importa, al menos es representativo, ¿no? Esta figura gigante que de alguna manera es un símbolo de todo lo que está pasando, tanto en este caso en el espacio pictórico como en el espacio del pueblo español. Acá ya uno intuye una cercanía del arte romántico con un componente simbólico muy, muy potente. E incluso, si estamos o no de acuerdo con que este coloso es de Goya o no, podemos ver esta pieza que es igual de fantástica, ¿no?, también llamada El Coloso o El Gigante, en donde vemos un poco cómo Goya entra acá en un mundo en el que necesita expresar los monstruos que están sobre la tierra, que hay una cercanía entre toda esa oscuridad y lo que sucede entre los seres humanos. Este grabado es una aguatinta bruñida que es una maravilla, bellísimo, por cierto. Podemos ahora entrar en una conexión con todo lo que vinimos hablando de simbolismo en el canal, de simbolismo, miren ustedes, de visionarios en el canal. Sin duda Goya a lo largo de toda su carrera, más acentuado a partir del 1800, es un hombre que conecta con la realidad, que conecta con un pueblo, que refleja toda la superchería, que va entre una cosa y la otra, ¿no? Reflejo las praderas de San Isidro, pim pum pam pam, pero también reflejo a las brujas, a los machos cabríos. Va, ¿no?, en esa doble lealtad que por un lado le genera rechazo, pero por otro lado adora, que es esta España que no termina de despegar. Y que en una serie muy concreta de obras, como las que vimos acá, en El Corral de los Locos, en El Aquelarre, en Los Caprichos, entra en ese mundo en el que está atento a la realidad, pero necesita expresarlo a veces de una manera en la que recurre a la imaginación. Los desastres de la guerra, para mí, van por otro camino, a pesar de que, como recuperen alguna de sus planchas, vuelve, ¿no? Goya, en los últimos años de su vida, antes de exilarse en Burdeos, entrará en otra conexión, casi que con él mismo y con nadie más. Momento en el que pintará sus pinturas negras, de las que vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y vean ustedes cómo ahí, en ese mismo periodo, poquito antes, vuelve a conectar con la idea de la locura, ¿no? En esta Casa de los Locos, en donde de nuevo vemos cómo hace una serie en donde habla de Casa de Locos, corrida de toros, procesión de disciplinantes y autos de fe de la Inquisición, es decir, vuelve sobre esos temas tan caros, tan importantes a la cultura española, pero con una mirada oscura, cada vez más enfática, cada vez más marcado lo inculto de lo que lo rodea. Y de allí, ya después de 1815, diría uno, su arte toma un camino completamente distinto, lo que lo lleva a las pinturas negras. Ojo que después, cuando él vuelve a Burdeos, también vuelve a cambiar su arte, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Pinturas misteriosas,
fantasiosas, macabras, grotescas, espeluznantes, han sido definidas de todas estas maneras y yo creo que les aplica muy bien. Lo interesante de esto es que son imágenes privadas, no son imágenes para el público, no son imágenes para llamar la atención de nadie, como podría llegar a ser Fuseli o Blake, sino que tienen que ver con su mirada y como mucho con la mirada de alguno de sus amigos o su familia, que era la que vivía allí, ¿no? Vuelve sobre el tema del aquelarre, vuelve sobre la brutalidad del pueblo, vuelve sobre aquellos que se supone que eran más ilustrados, que podían andar más o menos en la clandestinidad, pero no dejaban de estar marginados. De hecho, muchos dicen en las pinturas negras Goya parece haberse perdido, haber dejado que simplemente su imaginación y su mente volara sin ningún anclaje directo en la razón. Yo no sé si están así, yo creo que igual hay una realidad que es sustento de todos estos monstruos y de todas estas cuestiones horribles que él representa. Lo que sí está claro es que tener esto en tu casa no es ni decorativo ni pintoresco, es el espanto. El hilo, que espero haya quedado claro y bien sustentado en las imágenes que venimos recorriendo, tiene que ver con el Goya, que necesita hacer de su obra un vehículo para expresar la alienación, para expresar el pesimismo. Esto es algo que conecta fuertemente con William Blake. Segundo subtítulo del video, Goya y los visionarios. En el arte de Goya era bien claro esta doble situación en la que se encontraba el artista, de por un lado responder a los cánones tradicionales y por otro lado sentir que el calor de los tiempos le demandaba otra cosa. Algo que, como dijimos, lo lleva a, por supuesto, trabajar para sus comitentes, pero también explorar su mundo privado y el mundo de su imaginación. Esto es algo que lo conecta muy fuertemente con la producción de los visionarios en Inglaterra. No solamente en Inglaterra, habrá algunos artistas que deberíamos traer en algún momento al canal que tienen que ver con Norteamérica. Hay también algo de eso en el norte de Europa, pero de lo que estamos hablando del grupo núcleo de los visionarios, hay realmente una conexión bastante fuerte, al menos en este hilo que venimos haciendo. Hacia fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, notamos que en la obra de Blake y en la obra de Fuseli, el ojo del espectador británico, al igual que el ojo del espectador español con el que trabaja Goya, está dispuesto y puede entrar en el terreno de la fantasía. Una fantasía que en el caso de los visionarios británicos tiene como ejes disparadores, ya dijimos, ¿no? La literatura, Shakespeare, Milton, Dante, etcétera, etcétera. No es así en el caso de Goya, pero sí cruzan temas, ¿no? Por ejemplo, la cosa media onírica, las fantasías sexuales. Este es el momento en el que Sade también publica su obra, en el que Casanova andaba pululando por ahí. Quiero decir, hay que conectar toda una mirada de época. Todo esto lo que demuestra de alguna manera es que lo que estaba claro era el rechazo a la razón y una búsqueda que conectara lo pictórico con lo emocional y la fantasía sin irse tanto de la realidad. Un combo muy especial, como verán. Si uno piensa en la cronología de vida de estas personas, se las voy a poner por acá, vean cuándo nació Fuseli, cuándo nació Blake y cuándo nació Goya. Y de hecho sus vidas fueron prácticamente paralelas. Blake, rechazando todo el sistema del arte, la sociedad, la religión, etcétera, etcétera, de mediados del siglo XVIII, de alguna manera conecta fuertemente con Fuseli y también, por supuesto, con Goya, al menos en estos aspectos. Si bien Goya es alabado, se lleva bien con el sistema del arte, también siente una parte de él que está para otra cosa, y no es eso para lo que lo llaman los comitentes. Es cierto que la visión de Blake destruye la realidad, pelea abiertamente con lo racional. Goya tiene procesos más ambivalentes porque está muy centrado en los sucesos históricos. No es que Blake tampoco, lo que pasa es que Blake tenía una personalidad en la que, como ya dijimos, si a él no le prestaban atención, entonces lo odiaba todo lo que no le prestara atención. Y sí está claro que tanto Blake como Fuseli como Goya
coquetean todo el tiempo con esto que pululaba en el ambiente de los modelos satánicos, de las sectas, de la brujería, etc. Y hay un personaje muy interesante que yo lo traje a cuenta cuando hablé de Blake y dije, él se formó de alguna manera con Flaxman, que era como un súper neoclasicista, pero que también tenía sus arranques, ¿no? Medios especiales. Y también Goya mira a Flaxman, ¿eh? De hecho, no solo Goya, sino David. Tendríamos que hacer algún paralelo en algún momento entre David y Goya. Sería, creo yo, interesante. Me lo hacen saber en los comentarios si les parece una buena idea. Goya es asociado muchas veces en parte de su etapa, sobre todo en sus obras, diría yo, más pesimistas y más oscuras, al arte de los visionarios. Creo que hay puntos que conectan, pero creo, yo personalmente, que la obra de Goya excede muchísimo a los visionarios. La obra de Goya es muy amplia, tiene múltiples entradas, y Goya trabaja más sobre el horror que vive. No es solamente crítica, sino es algo muy visual, es el espanto visceral. Por eso Goya puede conectar tanto con los visionarios, como en algún punto puede conectar con David, como en algún punto puede conectar, como dijimos, con Hogarth. Yo creo que Goya es un caso especial que marca el espanto de lo sublime o lo sublime del espanto. Pero es cierto que conecta con un momento en que todos los artistas, Fuseli, Blake y Goya, por ejemplo, necesitan explorar nuevas dimensiones de experiencias irracionales que expresen el terror, la fascinación, el misterio y la alucinación que en algún punto conecta con cierta realidad. Tanto Goya como Blake, por ejemplo, o Fuseli, de alguna manera buscan arrojar luz sobre todo esto. Buscan llamar la atención sobre esto. Dicen, muchachos, estamos en crisis cultural tras crisis cultural. Hay trastornos de todo tipo, políticos, militares, sociales. Y en esa crítica y en esa iluminación que tratan de hacer, conectan con los nacionalismos, abriendo paso al romanticismo. Y si bien sienten que es necesaria una modernización, no acuerdan con los métodos. Entonces, ya para cerrar, ¿cómo definimos a los visionarios y a determinada línea de la obra de Goya? Una línea de la obra de Goya, dije, por las dudas. Bueno, como aquellos que asumen una postura romántica. Definir romanticismo es algo muy complejo, vamos a hacer capítulos que se dediquen a eso, pero sí podemos decir que tienen una forma distinta de ser, de sentir a sus contemporáneos y a sus predecesores. Serán parte o entroncarán con un romanticismo que expanda sus ideas más allá de un paisaje sublime. De ahí, un mundo en cada país. Como decía Blake, la imaginación es el secreto para la vida. Creería yo que es algo que comparten todos. Luego, los visionarios en concreto, la obra de Blake y de Fuseli, pero no solo de ellos dos, entroncarán con nuevas corrientes. Porque ¿qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con los visionarios? ¿Se termina ahí? ¿Siguen los románticos y nada más? Tenemos que pensar lo que pasará a futuro con los prerrafaelitas. Y también con un grupito poco conocido, que me hacen saber en sus comentarios si quieren enterarse, llamados los antiguos. Es como el grupo inmediato a Blake y a Fuseli, entre los que podemos encontrar a Palmer, a Calvert, que si bien están fascinados por Blake y es un insumo muy fuerte, toman un camino diferente. Si quieren que hablemos de ellos, nada, coméntenmelo y acompáñenme con un like, por favor. Por último, ¿qué otra cosa podemos decir de Goya sobre el que deberemos volver, por supuesto, ya con una mirada más integral y apostando a detenernos fuertemente en su producción? Yo creo que Goya, miren, al igual que David o al igual que Blake, fue un artista de su tiempo, porque ellos son los que marcan el pasaje al artista que ya no puede desconectar su producción y su vida y lo que sucede en el entorno. Sienten que deben comprometerse con lo que ven, con lo que piensan y con lo que viven. Y esto es una actitud moderna. Luego, será todo muy vertiginoso. Apoyamos la razón y la libertad. Sí, no, esto es un espanto. La ilustración y la revolución que tanto defendimos terminó convirtiéndose en el horror.
etcétera, etcétera. Por eso Goya pasó por muchas etapas, algunas casi en paralelo, y es muy difícil de asir y es muy difícil de encapsular. Porque yo creo que por sobre todas las cosas fue un intelectual. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero les haya resultado de interés y les haya aportado un cierre a esta mirada de los visionarios. Desde ya, si quieren que desarrollemos alguna de todas las propuestas de las que fuimos hablando, me lo hacen saber en los comentarios, estaré muy atenta. Ya saben, me regalan un like, no olviden de suscribirse al canal y, por supuesto, tratar de compartirlo con quienes consideren que pueden tener interés en estos temas. Nos vemos la próxima semana. Les dejo mis contactos de redes y la página web para que pasen por ahí, todo en la cajita de descripción. Como digo siempre, me callo de una buena vez. ¡Adiós!